El médico le entregó una nota: no vuelvas a casa, huye. Esa noche descubrió por qué, y aquella simple frase se plegó en la vida de Marta Caldwell como un veredicto imposible de ignorar. Llegó a la clínica del Dr. Elliot Sterling esperando la rutina habitual: un examen medido, unas cuantas preguntas corteses, el profesionalismo sereno que había marcado su relación durante décadas. Sin embargo, algo en la forma en que él evitaba mirarla y el leve temblor furtivo en su mano le parecieron extraños. Sterling era un hombre que había conocido a su familia desde que su hijo Benjamin era un niño. Su presencia siempre había sido firme, pero cuando deslizó el papel doblado en el fondo de su bolso y murmuró, casi en un susurro: la familia no siempre es lo que parece, Marta sintió que la habitación se inclinaba. Sostuvo la nota en la palma durante mucho tiempo mientras el taxi la llevaba por calles familiares, obligándose a no abrirla de inmediato porque leer esas palabras podía convertir una sospecha en una certeza para la que no estaba preparada. En casa, la escena a través de la ventana del salón parecía intacta: Benjamin sentado en el sofá, sonriendo con la facilidad ensayada de quien cree que las apariencias lo protegen, Eleanor con un fajo de documentos que escondió demasiado rápido, Olivia fingiendo estar absorta en su teléfono. Sus rostros mostraron alivio cuando ella entró, luego cambiaron como si la decepción los atravesara como una sombra. ¿Cómo fue tu cita, mamá?, preguntó Benjamin. Todo está bien, respondió, aunque la nota ardía en su bolso y el eco de la frase de Sterling le calentaba la piel con inquietud. Esa noche la casa se sintió distinta de un modo que no sabía nombrar: las conversaciones patinaban y se detenían en momentos extraños, los tenedores chocaban contra los platos con un filo incómodo, y las sonrisas llegaban tarde y se desvanecían aún más tarde. Los observaba con atención, tratando de descartar las pequeñas rarezas acumuladas: la impaciencia apenas disimulada de Eleanor cuando Marta mencionaba un recuerdo, la cortesía mecánica y silenciosa de Olivia, pero al subir a su habitación no pudo contenerse. Desplegó el papel y leyó las palabras de Sterling en un susurro atónito: tu familia estuvo aquí ayer. Eleanor me preguntó sobre tu estado mental, y si podía certificar que necesitas cuidados especiales. Quieren internarte en un asilo. También preguntaron sobre tu herencia y tus bienes. No vuelvas a casa. Huye. Dr. Sterling. La letra era apresurada pero legible, el contenido, brutal en su claridad. No era la advertencia que se le da a un extraño, sino la revelación de un plan. Marta presionó el papel contra su pecho esperando una explicación racional, pero la razón solo ofrecía excusas endebles. El hijo que había criado desde los 2 años, al que había amado, vestido, educado y protegido cuando nada garantizaba su futuro, supuestamente tramaba despojarla de su hogar y de su autonomía. Eleanor, la mujer a la que había recibido como hija y ayudado a integrarse en la casa, había preguntado a médicos sobre su cordura. Olivia, la nieta vivaz cuya risa alguna vez llenó habitaciones y suavizó disputas, ahora parecía medir los momentos y las oportunidades como si la ambición hubiera reemplazado el afecto. Aquella noche los sonidos no eran quietos: cada crujido de los tablones y cada crujir de la madera sonaban como pasos acercándose al descubrimiento. A las 2 de la madrugada Marta oyó voces apagadas en la cocina y se movió como sonámbula hacia la fuente. Se detuvo junto al umbral y escuchó cómo discutían planes en tonos bajos y clínicos. Ese maldito doctor no quiere cooperar, espetó Eleanor. Encontraremos otro, dijo Benjamin. Tiene que haber alguien que firme los papeles. La voz de Olivia fue impaciente y práctica: ya reservé mi plaza en la universidad. Necesito el dinero ahora, no en 5 años cuando ella muera. La sugerencia de Benjamin de volver la vida insoportable, sin comida, pocas comodidades, un desgaste constante, fue recibida con una risa fría, y Eleanor habló de las tarjetas de crédito y facturas que había acumulado a nombre de Marta. El plan se deslizó de la conversación a la risa como si compartieran un chiste privado que nadie más debía escuchar. Marta sintió una presión en el pecho como si el aire hubiera sido sellado en la casa. La conmoción era pura, traición de sangre y de confianza. Pero debajo de esa herida se hallaba otro conocimiento íntimo que había guardado durante años: bienes ocultos, ahorros e inversiones que su difunto esposo había dispuesto en cuentas secretas solo conocidas por ella, propiedades en el extranjero adquiridas y mantenidas en reserva porque nunca quiso que el dinero definiera el amor que daba.
Saber que tenía recursos no suavizó el golpe, agudizó su determinación. Vergüenza y furia se entrelazaron en una intención clara: no sería sorprendida ni entregaría su dignidad a la codicia de quienes la creían indefensa. Toda la noche planeó con una claridad que no sentía en años, tomando decisiones como alguien que había despertado y hallado las piezas de una vida enterrada esparcidas a sus pies. Grabó las conversaciones escuchadas, empacó una bolsa con lo esencial y documentos, y dejó una nota casual sugiriendo diligencias mientras buscaba refugio. En las horas grises antes del amanecer se sentó en un taxi con la maleta a sus pies y la advertencia del doctor en el forro del abrigo, sintiéndose menos como alguien que huía y más como alguien que tomaba las armas en una batalla impuesta. Estaba decidida a demostrar que la mujer que querían borrar nunca había estado ausente, solo subestimada. El taxi la dejó en un hotel discreto en las afueras de la ciudad, un lugar elegido instintivamente porque el anonimato era más seguro que lo familiar, y al entrar en el vestíbulo silencioso con su única maleta se sintió expuesta y liberada a la vez, ya no confinada en paredes donde susurros tramaban su caída, sino en un terreno donde solo ella decidiría el próximo movimiento. La recepcionista sonrió con cortesía y preguntó por la duración de su estancia. Marta respondió vagamente que podrían ser días o meses, y esa incertidumbre hizo temblar su voz entre miedo y libertad. En la privacidad de su cuarto colocó lo esencial sobre la mesa: documentos, medicinas, el cuaderno donde anotaba en clave sus cuentas ocultas, y se permitió un suspiro tembloroso antes de actuar. Llamó al banquero extranjero de confianza de su marido, confirmando que las cuentas seguían intactas, y a la mañana siguiente retiró efectivo suficiente en una sucursal local para tener opciones. Cada acción calmaba la tormenta interior, estaba forjando armadura donde la noche anterior solo había heridas. Su siguiente llamada fue a un bufete conocido por su discreción y dureza, y cuando el abogado Graham Montgomery aceptó reunirse en persona, supo que no libraría esta batalla sola. En su oficina colocó la grabación de la cocina sobre el escritorio, sus dedos firmes mientras las voces de su familia llenaban la sala. El abogado escuchó sin interrumpir, con el gesto endurecido a cada línea sobre fraude, manipulación y crueldad deliberada. Al terminar la grabación se recostó y dijo con gravedad: «Esto no es solo traición, señora Caldwell. Esto es conspiración criminal, abuso de mayores, fraude financiero y posible coacción a profesionales médicos. Si quiere justicia, podemos armar un caso sin defensa posible». Marta asintió lentamente, con los ojos húmedos pero firmes, y susurró: «Quiero más que justicia. Quiero que sepan que se equivocaron, que la mujer que despreciaron tiene más fuerza de la que imaginaron». Montgomery delineó pasos inmediatos: presentar una orden para congelar transacciones no autorizadas, contratar a un investigador privado para rastrear irregularidades financieras, y preparar pruebas para el tribunal. Marta aprobó cada punto, decidida a mantener el control. Los primeros informes llegaron rápido. Eleanor ya había abierto 5 tarjetas a nombre de Marta, gastando miles en lujos, y Benjamin ocultaba que había perdido su empleo 8 meses antes, drenando fondos para mantener apariencias. Olivia, aunque joven, había presionado para conseguir dinero inmediato para sus estudios, haciéndola cómplice aunque en menor grado. Cada revelación dolía más, pero Marta ya no se derrumbaba, reunía los hechos como armas. En el hotel extendía los documentos como una general frente a un campo de batalla, trazando una estrategia que no buscaba venganza sino dignidad y legado. Recordaba cómo Benjamin se aferraba a ella en las tormentas, cómo Eleanor agradecía su generosidad, cómo Olivia le traía dibujos que decían «mejor abuela del mundo», y ese contraste con la crueldad presente encendía su resolución. Llamó a Sterling para agradecerle. Él confesó que temía represalias pero no podía callar, y prometió testificar. Eso le dio más fuerza de la que imaginaba. Durante los días siguientes Marta ignoró llamadas, contestando solo una vez para decir a Benjamin que estaba a salvo, algo que lo perturbó porque significaba que estaba fuera de su control. Él respondió con tono agudo, cuestionando su cordura, pero ella contestó con calma sin revelar su ubicación. Montgomery presentó los primeros documentos legales, asegurando que ninguna propiedad ni cuenta se moviera sin su consentimiento, y el investigador continuó acumulando pruebas. En el hotel Marta reflexionaba frente a la ventana, comprendiendo que su familia la veía como un obstáculo, un cofre que vaciar,
pero en vez de quebrarla eso la templó. Escribía en su cuaderno afirmaciones como, ellos creen que estoy sola, pero tengo la verdad de mi lado, o, tengo 70 años, pero mis años no son debilidad, son prueba de mi resistencia. Estas palabras la sostenían cuando volvía el miedo. Mientras tanto, sentía el pánico crecer en la casa, los mensajes frenéticos, los intentos desesperados de hallarla, y sabía que la imagen de familia perfecta se resquebrajaba. La ironía, pensó, era que al intentar quitarle su libertad le dieron claridad, al querer silenciarla, la obligaron a encontrar su voz. Y al cerrar su cuaderno una noche con un chasquido decisivo, susurró, esta guerra apenas comienza, y pienso terminarla en mis términos. La semana siguiente fue una danza de paciencia y precisión, pues mientras su familia creía que vagaba en la confusión, Marta tejía una red capaz de atraparlos. Se reunió de nuevo con Montgomery, quien presentó documentos para bloquear intentos de poder notarial de Benjamin, y ella los firmó con mano firme, maravillándose de la ironía de que el hijo que quería arrebatarle sus derechos pronto perdería acceso a sus bienes. El investigador entregó pruebas fotográficas y recibos que trazaban las compras y fraudes de Eleanor, y entre los papeles estaba el registro del pago de matrícula de Olivia, retirado de una tarjeta a nombre de Marta. La traición de su nieta fue un cuchillo, pero respiró hondo, comprendiendo que la negación ya no era opción, la verdad debía enfrentarse. A sugerencia de Montgomery, contactó a un asesor financiero de confianza que transfirió parte de sus fondos ocultos a una cuenta protegida legalmente, asegurando medios para luchar incluso si intentaban congelar sus bienes conocidos. Sus días en el hotel eran estrategia silenciosa, cortinas cerradas, contacto mínimo, notas escritas y ensayos de lo que diría en la confrontación. Aunque quería que la ley castigara, también anhelaba un momento cara a cara con quienes había amado, para mirarlos y que vieran la fuerza que despreciaron. Montgomery le advirtió no rebelarse demasiado pronto, pero entendía el peso emocional y prometió que llegaría ese momento. En la casa, su ausencia abrió grietas, los vecinos preguntaban por ella, rumores de investigación policial circulaban, y la fachada de hogar feliz se desmoronaba. Eleanor, desesperada, intentó acceder de nuevo a sus registros médicos, movimiento que Sterling reportó, sumando pruebas de acoso. Por las noches Marta se concedía indulgencias, servicio de té, leer junto a la ventana, escribir cartas a su difunto esposo nunca enviadas, porque esos rituales le recordaban que no estaba rota. Pero bajo la calma su resolución se afilaba, y cuando Montgomery la llamó una tarde para decir que el tribunal había concedido una orden de protección de emergencia a su favor, sintió un triunfo tan feroz que la dejó temblando. La orden significaba que Benjamin no podía presentar mociones legales en su nombre, Eleanor no podía tocar sus cuentas y el pago de matrícula de Olivia quedaba señalado como posible fraude. Por primera vez desde que leyó la nota de Sterling, Marta durmió toda la noche, con respiración tranquila y sueños menos cargados. Sin embargo, sabía que la guerra no había terminado, solo avanzaba a su siguiente fase. La ira de Benjamin crecería, las artimañas de Eleanor se duplicarían y la impaciencia de Olivia la llevaría a decisiones imprudentes. Y mientras pensaba en su próximo movimiento inevitable, Marta sintió una mezcla extraña de duelo y anticipación, duelo porque su familia se había reducido a esto, pero anticipación porque ya no les temía, los estaba esperando, lista para ver cómo su caída se desarrollaba paso a paso. Cerró su cuaderno esa noche con una frase subrayada 2 veces, ellos creen que me casan, pero soy yo quien prepara la trampa. Cuando la orden de protección llegó a la dirección de Benjamin por correo certificado, el hogar que antes rebosaba de susurros se tornó caótico, porque los documentos llevaban el peso de la firmeza y dejaban claro que la madre a la que pensaban silenciar no era débil ni ingenua. Los vecinos vieron a Benjamin pasearse por la entrada esa tarde, con los papeles arrugados en su puño, la mandíbula tan tensa que rechinaba los dientes, mientras Eleanor entraba furiosa a la casa dando portazos, exigiendo saber cómo Marta había logrado adelantárseles. Olivia, atrapada entre el pánico creciente de sus padres y su urgencia egoísta, gritaba que sin el dinero de la matrícula perdería su aceptación, y los gritos resonaron en la noche hasta que la luz del porche se apagó y la casa quedó en silencio. Marta, segura en su suite de hotel, supo de su reacción por Montgomery, que tenía contactos observando discretamente, y sonrió por primera vez en semanas, una sonrisa pequeña, controlada,
que no llevaba alegría sino vindicación. Pasó la mañana siguiente preparando medidas adicionales, reuniéndose con el investigador de Montgomery para autorizar vigilancia en la casa, asegurando que cada intento imprudente de su familia quedara documentado. No tenía intención de esconderse para siempre, estaba construyendo un registro sólido para que sus planes colapsaran bajo su propio peso. El investigador informó pronto que Eleanor había intentado solicitar otra tarjeta de crédito, bloqueada al instante gracias a la orden, y que Benjamin había buscado 2 nuevos médicos, desesperado por alguien que firmara una declaración de incompetencia. Estos intentos contaban ahora como pruebas de fraude y acoso persistentes, y Montgomery se preparaba en silencio para presentar cargos. Marta escuchaba cada detalle con atención, los ojos entornados, la voz firme, dando instrucciones con la calma precisa de quien ha aceptado la batalla por completo. Sin embargo, no estaba endurecida del todo, pues en sus horas privadas aún sentía la punzada de la traición y se permitía momentos de duelo, de pie junto a la ventana con lágrimas que no se secaba, susurrando a su difunto esposo que el hijo que habían criado con tanta esperanza se había convertido en adversario. Pero ya no se ahogaba en esos sentimientos, los dejaba pasar como olas y volvía a planear. Cuando Benjamin finalmente volvió a llamarla, su voz llevaba un filo de desesperación mal disfrazada de preocupación. «Mamá, llevas demasiado tiempo fuera. La gente empieza a hablar. Vuelve a casa y arreglemos esto», suplicó, pero debajo de la apariencia de afecto Marta detectó la irritación de un hombre perdiendo el control. Respondió lentamente, eligiendo cada palabra como un arma, diciéndole que estaba a salvo, que sabía exactamente lo que él y Eleanor habían hecho y que no pensaba regresar hasta que ella lo decidiera. El silencio al otro lado era espeso de sorpresa, y luego él estalló, acusándola de paranoia, insistiendo en que imaginaba cosas, pero Marta terminó la llamada antes de que pudiera hilar más mentiras, dejándolo gritarle a una línea muerta. Esa noche Benjamin descargó su furia con Eleanor y Olivia, sin saber que sus palabras estaban siendo grabadas por el investigador cercano, sus amenazas y rabia conservadas como prueba de intención. En su habitación de hotel Marta escuchó las últimas grabaciones, cada palabra de su familia grabada como una herida pero también como un ladrillo en el muro de pruebas que construía, y comprendió que cada vez que Benjamin alzaba la voz, cada vez que Eleanor maldecía su nombre y cada vez que Olivia exigía su herencia por adelantado, cavaban más hondo en un hoyo del que no escaparían. El expediente contenía ahora audios de Benjamin declarando que le haría la vida tan miserable que rogaría irse, Eleanor planeando falsificar su firma en ciertos documentos y Olivia burlándose de ella como una carga demasiado terca para desaparecer, y estos archivos, presentados ante un juez, tendrían más fuerza que cualquier testimonio. Montgomery se reunió con ella 2 días después y explicó que, una vez presentado el paquete completo, podrían impulsar cargos penales, no solo protecciones civiles, y Marta sintió arder en el pecho la justicia empezando a brillar. Sin embargo, sabía que el tiempo importaba y la paciencia era clave, porque golpear demasiado pronto podía permitir a su familia torcer la narrativa. Quería el momento en que sus máscaras se rompieran, cuando la falsa imagen de familia devota colapsará a plena vista. La oportunidad llegó inesperada cuando Eleanor, desesperada por control, intentó acceder en persona a la cuenta principal de Marta, sin saber que ya estaba señalada. Las cámaras de seguridad captaron a Eleanor presentando una carta falsa que decía que Marta la autorizaba como apoderada, y cuando la empleada se negó, estalló, atrayendo la atención de clientes, policías y finalmente la prensa. En horas Montgomery tenía el video en sus manos, y Marta, viéndolo en privado, se sintió a la vez enferma y triunfante, la mujer que alguna vez trató como hija quedaba ahora expuesta como criminal ante extraños. Olivia, mientras tanto, intentó su propia maniobra temeraria contactando a viejos amigos de Marta en redes sociales, difundiendo la historia de que su abuela se había vuelto inestable y estaba desaparecida, esperando ganar simpatía que cambiara la opinión, pero la táctica se volvió en su contra cuando esos amigos enviaron los mensajes directamente a Marta, indignados por la falta de respeto. Cada traspié de su familia probaba lo que Sterling le había dicho: la familia no siempre es lo que parece. En lugar de esconderse más, Marta decidió hacerse visible, no en persona sino mediante una carta cuidadosamente escrita y entregada a la casa de Benjamin por mensajero, una carta que sacudiría su confianza antes que los tribunales.
Escribió con calma deliberada, diciéndoles que sabía de cada plan, cada compra fraudulenta, cada intento de desacreditarla, y que pronto la ley los haría responsables. No gritó ni amenazó en la carta, simplemente expuso los hechos y terminó con una frase que hizo firme su mano: creísteis que estaba indefensa, pero he pasado mi vida sobreviviendo tormentas mucho mayores que vuestra codicia, y pronto aprenderéis que la verdad no se dobla ante las mentiras. El mensajero confirmó que Benjamín abrió el sobre en el porche, con el rostro perdiendo color mientras leía, mientras Eleanor intentaba arrebatarle los papeles de las manos y Olivia exigía saber qué contenían. El investigador, observando desde la acera, grabó su acalorada discusión en video, y Marta, revisándolo después, notó con dura satisfacción cómo el pánico deformaba sus rasgos, cómo la arrogancia calma que llevaban se había transformado en miedo. Y aún así, parte de ella sufría, porque bajo la armadura de estrategia y prueba seguía siendo madre y abuela, y la tragedia de su traición pesaba mucho. Pero no dejaría que el dolor desviara su rumbo, se susurró a sí misma que el amor sin respeto no es amor, y no volvería a dejarse engañar. Con la guía de Montgomery el caso avanzó a la siguiente fase, se redactaron cargos formales y se fijó fecha de audiencia. La tormenta ya no estaba confinada a su hotel ni a su casa, se trasladaba al tribunal, donde la ley los expondría. Marta pasó la noche preparándose, no solo con documentos sino con resolución, porque sabía que pronto entraría a una sala donde su familia la vería no como víctima borrada sino como testigo de su caída. Y por primera vez desde que todo comenzó, se sintió no solo lista sino ansiosa de que llegara ese día. El día de la audiencia amaneció con cielos grises sobre el tribunal, y Marta cruzó sus pesadas puertas con la cabeza en alto, cada paso una declaración silenciosa de que no era la mujer frágil que pintaron sino testigo de su corrupción y sobreviviente de su traición, y aunque sus manos temblaban al sujetar la carpeta de documentos, sus ojos brillaban con claridad inquebrantable. Benjamín, Eleanor y Olivia ya estaban allí, sentados juntos en la mesa larga de madera, los rostros pálidos, los ojos inquietos, mirándola con mezcla de sorpresa y furia, pues no habían creído que aparecería tan serena, tan firme, tan dueña de sí. Benjamín intentó forzar una sonrisa, como queriendo persuadir de que todo estaba bien, pero la llegada del juez silenció cualquier pretensión, y el proceso comenzó con el secretario leyendo los cargos: intento de fraude, uso no autorizado de información financiera, acoso y conspiración para cometer abuso de mayores. Eleanor se removió incómoda, Olivia bajó la vista al regazo y Benjamín apretó la mandíbula hasta hacerla temblar, pero ninguno habló. Montgomery se situó al lado de Marta, su voz firme al presentar las pruebas, las solicitudes falsificadas de tarjetas, el video bancario de Eleanor presentando documentos falsos, las grabaciones de la casa donde sus propias voces los delataban, y finalmente el testimonio del Dr. Starling, que relató cómo Eleanor le pidió certificar a Marta como mentalmente incompetente cuando en realidad gozaba de buena salud. Cada detalle golpeaba como martillo sobre piedra, y con cada golpe Marta sentía un peso menos en los hombros, los años de sacrificio y resistencia silenciosa al fin reconocidos. Cuando llegó su turno de hablar, se levantó despacio, su figura delgada pero su voz cargada de una fuerza que llenó la sala, y contó cómo había adoptado a Benjamín a los 2 años, cómo volcó su vida en darle oportunidades, cómo acogió a Eleanor y crió a Olivia, creyendo en los lazos familiares, solo para descubrir que la veían no como madre sino como obstáculo hacia la riqueza. No lloró, aunque su voz vaciló al mencionar a su difunto esposo, y no los atacó con insultos, sino que dijo la verdad con sencillez, dejando que el contraste entre su amor y su codicia flotara en el aire como un cuchillo imposible de ignorar. El juez se inclinó hacia adelante, escuchando con atención, y la sala estaba en silencio salvo por su voz. Al otro lado Benjamín murmuró algo a Eleanor, pero el micrófono lo captó, su frustración escapando en un susurro audible: todo esto es culpa suya, si hubiera firmado los papeles no estaríamos aquí. Las palabras recorrieron la sala, deshaciendo el frágil velo de inocencia, y Eleanor lo fulminó con la mirada mientras Olivia se hundía en la silla, el rostro rojo de vergüenza. Montgomery aprovechó el momento, recordando al tribunal que no eran acusaciones infundadas sino confesiones en sus propias voces. Al finalizar la sesión, el juez concedió la continuación a un juicio completo, pero impuso restricciones inmediatas:
Benjamin y Eleanor tenían prohibido acceder a los bienes o cuentas de Marta, los fondos de matrícula de Olivia quedaban congelados bajo investigación y los tres debían entregar sus pasaportes para impedir fuga. La familia salió del tribunal sin mirarla a los ojos, sus pasos apresurados, como si el peso de la exposición los aplastara. Marta permaneció, hablando en voz baja con Montgomery, quien alabó su compostura y le aseguró que esto era solo el inicio de su derrota. Al salir al aire húmedo, las nubes se abrieron lo justo para dejar un rayo de sol sobre su rostro, y cerró los ojos un momento, susurrando que hoy la dignidad había sido defendida. Pero también sabía que la batalla no había terminado, porque la codicia no se rinde fácil, y Benjamin era demasiado orgulloso, Eleanor demasiado astuta y Olivia demasiado ansiosa para aceptar la derrota en silencio. Lo intentarían de nuevo, con nuevas tácticas, con más veneno, y Marta tendría que estar lista, pero ya no les temía. Ya habían perdido lo más importante, su silencio. Esa noche volvió a su hotel no con alivio sino con determinación, sentándose a escribir una nueva línea bajo la última. Pensaron que mi voz se apagaría, pero apenas ha empezado a levantarse. El golpe del tribunal dejó a Benjamin y Eleanor tambaleando, pero la desesperación es un combustible peligroso, y en días ya tramaban de nuevo, movidos menos por esperanza de éxito que por el pánico crudo de ver desvanecerse la vida que habían imaginado. Discutieron amargamente en la cocina, sin saber que los dispositivos del investigador seguían captando sus palabras, Benjamin insistiendo en que podían encontrar a un médico comprensivo en otra ciudad, Eleanor soltando que debían liquidarlo. Poco que quedaba a nombre de Marta antes de que la medida cautelar lo bloqueara por completo, y Olivia gritando que no perdería su oportunidad en la universidad por culpa de su fracaso. Las grabaciones dibujaban el retrato de una familia deshilachándose, su codicia mezclada ahora con miedo, sus voces quebrándose bajo la presión, y cuando Montgomery revisó los archivos con Marta le dijo que era solo cuestión de tiempo para que se incriminaran más o intentaran algo temerario. Marta escuchó en silencio, la mandíbula tensa, porque aunque la victoria parecía cercana conocía lo suficiente a su familia para entender que la gente acorralada ataca, y no podía subestimarlos. Autorizó a Montgomery a reforzar la seguridad de sus cuentas, movió fondos adicionales al fideicomiso protegido e incluso arregló protección física discreta por medio de uno de sus contactos, no guardaespaldas que llamaran la atención sino profesionales entrenados para permanecer invisibles mientras garantizaban su seguridad. Prosiguió en silencio en su suite del hotel, bebiendo su té por las mañanas, escribiendo en su cuaderno por las noches y asistiendo a cada cita legal con una calma elegante que ocultaba la tormenta interior, pero nunca se permitió olvidar que en algún lugar de la ciudad su propio hijo conspiraba contra ella. Mientras tanto, Eleanor empezó a contactar a parientes lejanos, tejiendo relatos de que Marta había perdido la razón y estaba siendo manipulada por un abogado depredador, con la esperanza de generar simpatía que inclinara la opinión pública. Pero el plan se volvió en su contra cuando uno de esos familiares, sospechando de su tono, llamó directamente a Marta, ofreciéndole apoyo y condenando las mentiras de Eleanor. La noticia corrió, y pronto la reputación de la familia en el vecindario cambió, antes admirados como cuidadores atentos, ahora eran susurrados como oportunistas codiciosos. Olivia, furiosa por las burlas de sus compañeros que vieron el nombre de su familia en las noticias locales tras el incidente del banco, arremetió en línea, publicando comentarios crueles sobre Marta que fueron capturados con capturas de pantalla y guardados como más evidencia de acoso. Cada intento de recuperar el control solo empeoraba su posición, y Marta lo observaba todo con una mezcla de tristeza y fría satisfacción, pues no había buscado arruinarlos en público, y sin embargo lo hacían ellos mismos. Aún así, Benjamin se mantuvo desafiante, diciéndole a Eleanor una noche que si los tribunales les quitaban todo, harían que Marta se arrepintiera de haber cruzado nuestro camino, palabras que helaron incluso a Eleanor, aunque ocultó su miedo con sarcasmo. Cuando Montgomery reprodujo esa grabación para Marta, ella cerró los ojos, conteniéndose ante el aguijón de oír a su propio hijo hablar con tanta venenosidad, y luego susurró, que amenace. Cuanto más hable, más me da la razón. Montgomery asintió, prometiendo que tales amenazas solo fortalecían su caso, pero volvió a advertirle que se mantuviera alerta, que no dejara que su incompetencia la adormeciera haciéndola creer que eran inofensivos. Marta lo entendió, y cada noche se recordaba que sobrevivir exigía equilibrio,
sentir el dolor sin consumirse, reconocer su crueldad sin permitir que le arrebatara la humanidad. Esa semana escribió nuevas líneas en su cuaderno: no me definirán con su codicia. Mi historia es mía, y yo elijo su final. A medida que se acercaba la fecha del juicio, los reporteros empezaron a husmear en los márgenes del caso, curiosos por la mujer que había invertido las tornas contra su propia familia, y aunque Marta rechazó entrevistas, sabía que pronto la verdad iría más allá de los muros del tribunal. Ese pensamiento le dio un sentido de justicia más grande que su dolor personal. Su calvario se convertía en advertencia para otros, testimonio de que la edad no es debilidad y de que el amor no puede retorcerse hasta ser posesión. Y aunque jamás habría elegido ese camino, juró que si su sufrimiento podía abrir los ojos de otros en sombras similares, quizá algún sentido podría rescatarse de los escombros de su confianza. El juicio se abrió en una sala abarrotada, el aire cargado de anticipación, como si la ciudad entera se hubiera reunido para atestiguar si la justicia podía imponerse a la cruel traición de la sangre, y Marta entró con una dignidad serena que atrajo de inmediato las miradas, la espalda recta, la mirada firme, su sencillo vestido negro elegido deliberadamente para mostrar seriedad sin ostentación. Enfrente estaban Benjamín, Eleanor y Olivia, viéndose mucho más pequeños que en sus recuerdos, su confianza erosionada por semanas de exposición y rumores, la ropa pulcra pero los gestos tensos de desesperación. El juez declaró el caso en orden, y Montgomery se alzó con calma deliberada, presentando las pruebas como un tapiz cuidadosamente tejido: registros financieros que rastreaban compras no autorizadas, vigilancia bancaria mostrando a Eleanor intentando fraude, los estallidos en línea de Olivia preservados en capturas, y lo más demoledor, las grabaciones donde sus propias voces delataban intenciones demasiado viles para negarlas. El jurado se inclinó hacia adelante mientras Montgomery reproducía extractos: Benjamín discutiendo cómo volver insufrible la vida de su madre, Eleanor burlándose de ella como una carga, Olivia exigiendo su herencia antes de que la muerte siquiera rozara con su mano fría. Cada palabra golpeó la sala como un mazazo, y aunque el abogado defensor intentó objetar alegando que las grabaciones estaban sacadas de contexto, el tono de las voces contaba su propia historia: la codicia tiene un sonido, la crueldad un ritmo, y el jurado lo oyó con claridad. Cuando el doctor Starling subió al estrado, su testimonio sereno solidificó aún más el caso. Relató la petición de Eleanor de declararla incompetente, su empeño en pintar un cuadro falso de confusión e inestabilidad, y su negativa a traicionar la verdad médica. Luego el investigador presentó registros, recibos y fotografías de cenas y vacaciones pagadas con la identidad robada de Marta, un rastro minucioso que no dejaba duda. Finalmente, fue el turno de Marta y, aunque tembló un poco al jurar, al hablar su voz tuvo la fuerza nacida de décadas de resistencia. No habló solo del fraude, sino del amor que había dado libremente, de los sacrificios que hizo, de la confianza que vertió en su familia y de cómo fue quebrada de la forma más cruel. No pidió lástima, habló con claridad, mostrando el contraste entre lo que ofreció y lo que recibió. En un momento miró directamente a Benjamín y dijo, suave pero firme: te di mi vida, y elegiste convertirla en un arma contra mí. El silencio fue tan hondo que ni el juez se movió durante varios segundos antes de invitarla a continuar. Cuando terminó su testimonio, muchos en la galería se secaban lágrimas, conmovidos no solo por su dolor sino por su compostura. La defensa intentó contrarrestar con alegatos de malentendidos, insistiendo en que Benjamín y Eleanor solo se preocupaban por el bienestar de Marta, pero la evidencia desmontó cada afirmación. Cuando obligaron a Eleanor a declarar, sus respuestas vacilaron, la voz se le elevó con agitación mientras Montgomery la acorralaba con recibos y firmas, hasta que estalló: solo queríamos asegurar nuestro futuro, una confesión que retumbó como martillo en la sala. Benjamín la siguió, la mandíbula rígida, intentando presentarse como hijo devoto confundido, pero bajo el contrainterrogatorio se volvió hostil, se contradijo, y cuando repitieron sus amenazas grabadas bajó la mirada, incapaz de enfrentar al jurado. Olivia, temblorosa, intentó culpar a sus padres, diciendo que era solo una joven arrastrada por sus planes, pero sus publicaciones burlándose de Marta aparecieron en la pantalla, desbaratando su súplica, y el jurado la vio hundirse en silencio. Al terminar el primer día, todos entendían que la fachada de familia afectuosa había colapsado del todo. Marta salió al aire de la tarde con Montgomery a su lado,
las cámaras parpadeando a distancia, reporteros lanzando preguntas que ella ignoró, porque no necesitaba titulares para validar su verdad. La auténtica vindicación se desplegaba paso a paso dentro de esas paredes. Esa noche, en el hotel, se permitió respirar hondo y escribió otra vez en su cuaderno: hoy hablé, y el mundo escuchó. Mañana el veredicto pertenecerá no solo a la ley, sino a la verdad. Cerró el libro, apagó la lámpara y se acostó con una calma que no sentía hacía años, lista para el acto final de la tormenta. El último día del juicio comenzó con una quietud tan densa que hasta el tic-tac del reloj sonaba más alto, y cuando Marta entró sintió el peso de todas las miradas sobre ella, no como víctima frágil sino como figura central de un drama que había expuesto los rincones más oscuros de la codicia familiar. El jurado entró con expresiones solemnes, su veredicto sellado en un sobre con poder para cambiar vidas, y Marta entrelazó las manos sobre el regazo, templándose con una respiración lenta mientras el juez pedía silencio. El portavoz se puso en pie, la voz deliberada, cada palabra medida al anunciar la decisión unánime: culpables por fraude financiero, culpables por intento de abuso a persona mayor, culpables por conspiración. Las palabras golpearon a Benjamín, Eleanor y Olivia como golpes que ninguno pudo esquivar, y Marta los vio hundirse en los asientos, los rostros vaciados de desafío, el futuro derrumbándose en tiempo real. Eleanor lloró abiertamente, lágrimas surcando su rostro cuidadosamente arreglado. Olivia escondió la cabeza entre las manos, y Benjamín fijó la vista al frente, la mandíbula apretada, su orgullo lo único intacto aunque el veredicto le quebraba el suelo. El juez habló con firmeza, detallando las consecuencias: restitución de fondos robados, servicios comunitarios para Olivia como partícipe menor, pero prisión para Benjamín y Eleanor, sentencias no simbólicas sino recordatorios prácticos de que la traición tiene costo. Al caer el mazo, la sala estalló en murmullos, algunos compasivos con Marta, otros atónitos, y ella permaneció inmóvil, los ojos cerrados un momento como si agradecieran no por venganza sino por supervivencia. Afuera, los reporteros se agolparon, las preguntas volando por todas partes, y cuando por fin salió a la luz del sol no les habló, descendió despacio los escalones del tribunal, con Montgomery a su lado, la dignidad intacta, su silencio más elocuente que cualquier declaración. Luego, en la privacidad del hotel, se permitió las lágrimas retenidas, sollozos que no nacían de la debilidad sino de la liberación, el duelo de una madre que había perdido a su hijo en espíritu mucho antes de que el tribunal se lo quitara en cuerpo, la pena de una abuela que ya no vería inocencia en los ojos de Olivia, pero también el alivio extraño y agridulce de saber que no había sido borrada. Tomó su cuaderno por última vez y escribió palabras que sonaban a cierre: intentaron enterrarme en mentiras, pero me alcé con la verdad. Intentaron llamarme impotente, pero me mantuve en pie y hablé. Intentaron arrebatarme la dignidad, pero hoy, la dignidad es solo mía. Cerró el libro y lo dejó a un lado, luego tomó el pequeño retrato de su difunto esposo que guardaba junto a la cama, susurrándole que había protegido su legado, que sus años de sacrificio no fueron en vano y que seguiría adelante con una fortaleza que él habría reconocido. En las semanas siguientes regresó a su casa, no porque necesitara las paredes o los muebles, sino porque era suya, el hogar donde viven los recuerdos, el lugar que le dijeron que perdería y que en cambio recuperó. Los vecinos la recibieron con calidez, algunos avergonzados de haber creído las mentiras de Eleanor, otros admirando su resiliencia, y poco a poco las habitaciones que antes resonaban con traición volvieron a respirar una paz silenciosa. Donó parte de su fortuna oculta a organizaciones para personas mayores, decidida a que su experiencia sirviera a un bien mayor, a que otros tuvieran recursos y enfrentaban crueldades similares, y en esos actos sintió como el dolor se transformaba en propósito. Montgomery se mantuvo en contacto, informándole sobre la restitución, pero más importante aún recordándole que se había convertido en símbolo de resistencia, su caso ya susurrado en círculos legales como ejemplo de fortaleza que vence la explotación. Marta no buscó reconocimiento, pero lo aceptó con gracia, entendiendo que a veces la supervivencia personal se vuelve inspiración pública. En tardes tranquilas se sentaba junto a la ventana con una taza de té, mirando el sol que se desvanecía, pensando no en lo que había perdido sino en lo que había preservado: su voz, su autonomía, su dignidad.
Aunque las cicatrices de la traición no desaparecerían, ya no la definían, ahora le recordaban el costo del amor sin respeto, el peligro de una confianza otorgada sin preguntas, y a medida que las estaciones cambiaban y el tiempo avanzaba, ella se condujo con la tranquila certeza de una mujer que había enfrentado lo peor y había salido intacta, una sobreviviente cuya historia se había convertido a la vez en advertencia, lección y triunfo. El regreso a su hogar no estuvo exento de fantasmas, porque aunque las paredes se mantenían firmes y los muebles estaban tal como los había dejado, el aire aún llevaba ecos de susurros de traición, y Marta lo sentía con la misma claridad que si su familia todavía merodeara por las esquinas con ojos hambrientos y sonrisas falsas. Caminó despacio de habitación en habitación, rozando con la mano los bordes de las mesas, recorriendo con los dedos las fotografías del pasillo, deteniéndose más tiempo frente al retrato de Benjamín niño que durante décadas había colgado sobre la repisa, su rostro redondo antaño iluminado por la inocencia y ahora manchado para siempre por el recuerdo de sus palabras frías. No retiró el retrato, aunque parte de ella lo deseaba, porque le recordaba la complejidad del amor, que puede engendrar tanto alegría como heridas, y creyó que enfrentarlo a diario la mantendría más fuerte que fingir que nunca existió. En la cocina se sentó a la mesa donde había oído su primera conspiración, cerrando los ojos para oír el rastro tenue de la voz de Eleanor en la oscuridad, pero en lugar de dejar que surgiera el miedo permitió que lo reemplazara la gratitud, gratitud por haber sido advertida a tiempo, por el valor de Sterling al deslizarle la nota, por haber elegido no ignorar las señales. Sus tardes eran más silenciosas ahora, llenas de escritura y pequeñas tareas, pero también empezó a recibir visitas, amigos de antaño a los que no veía desde hacía años, vecinos que querían saber de ella, incluso voluntarios de grupos comunitarios que habían seguido su caso en las noticias. A todos les ofrecía té y una conversación serena, y aunque nunca se regodeó en la atención, reconoció la importancia de hablar con honestidad sobre lo ocurrido, porque otros también vivían con el miedo de ser silenciados por su propia familia. Pronto la invitaron a compartir su historia en un centro comunitario local, y aunque vaciló al principio, la idea de transformar su dolor en escudo para otros le dio valor. De pie ante un público modesto de personas mayores y cuidadores, relató no solo la traición sino los pasos que había dado para protegerse, la importancia de asegurar las finanzas, documentar pruebas, negarse a ceder ante la manipulación, y cuando terminó, los aplausos no fueron atronadores pero sí profundos, con muchos poniéndose en pie para agradecerle en persona. En sus rostros vio algo que le ablandó el corazón, reconocimiento, alivio, esperanza. Esa noche volvió a casa más liviana, sintiendo que quizá el calvario no había sido en vano. Sin embargo, también sabía que su propio camino no había terminado, porque la sanación no llega en el instante en que se dicta un veredicto, se demora en el trabajo lento de perdonarse por no haber visto antes las señales, de aprender a confiar otra vez, de vivir sin la sombra constante de la sospecha. A veces, en las horas quietas de la madrugada, soñaba con Benjamín de niño, corriendo a sus brazos tras rasparse la rodilla, y despertaba con lágrimas en los ojos, desgarrada entre el niño al que amó y el hombre en que se convirtió. Pero cada mañana se levantaba, se limpiaba el rostro y se recordaba que sobrevivir era vivir hacia adelante, no hacia atrás. Plantó flores nuevas en el jardín, llenando de color el patio donde antes se había insinuado la decadencia, y cada floración se volvió símbolo de recuperación. Cuando Sterling la visitó una tarde para revisar su salud, comentó que la veía más fuerte, y ella sonrió con sinceridad por primera vez en meses, agradeciéndole no solo su cuidado sino su valentía al advertirle cuando el silencio habría sido más fácil. «Me salvaste», le dijo en voz baja, y él respondió con seriedad amable, «No, te salvaste tú. Yo solo te di una oportunidad». Llevó esas palabras consigo mucho después de que él se fuera, repitiéndolas cuando la duda asomaba, sabiendo que eran verdad. Pasaron los meses, y el frenesí del juicio se desvaneció en la memoria del mundo exterior, pero para Marta sus ecos aún vivían en rincones callados de su corazón, recordatorios de que la traición deja cicatrices incluso cuando se ha hecho justicia. Y sin embargo, a medida que las estaciones giraban, se descubrió no solo sobreviviendo sino empezando a reconstruir una vida en sus propios términos, y aunque la soledad a veces la rozaba por las tardes, ya no se sentía como una maldición, se sentía como libertad. Su casa, antaño una jaula de susurros conspirativos,
volvió a ser un refugio mientras la llenaba de luz y orden, reparando lo que su familia había descuidado, puliendo la madera hasta hacerla brillar, abriendo cortinas para que el sol inundara los pisos donde antes se demoraban sombras. Daba largos paseos por el vecindario, la gente la saludaba con calidez, algunos ofreciendo simpatía, otros admiración silenciosa, y ella aceptaba su amabilidad con humildad, pues no se veía como heroína, solo como una mujer que se negó a rendirse. Las invitaciones a hablar se hicieron más frecuentes, grupos de iglesia, organizaciones de personas mayores, incluso un seminario universitario sobre derecho de familia, y aunque cada aparición removía la punzada de revivir momentos dolorosos, halló fuerza en convertir su historia en guía para otros. Se convirtió, sin proponérselo, en una voz para quienes temían hablar, y cada vez que alguien susurraba, «Gracias, me diste valor», Marta sentía una curación que creyó imposible. Por dentro, la casa daba testimonio de su resiliencia, el jardín florecía bajo sus manos, habitaciones antes pesadas de pena ahora albergaban risas cuando amigos la visitaban a tomar té, y su diario, antaño lleno de líneas de supervivencia, se volvió un lugar de esperanza, donde escribía sobre viajes futuros que quizá haría o libros que planeaba leer. A veces visitaba el tribunal donde todo se había desarrollado, no para regodearse sino para recordarse que la justicia, aunque lenta, había sido posible, y se sentaba en silencio en la galería pública durante otras audiencias, ofreciendo apoyo silencioso a desconocidos. Montgomery siguió siendo una presencia constante, no solo como abogado sino como amigo que respetaba sus límites, manteniéndola al tanto de la restitución y asegurándole que el sistema seguiría protegiéndola. El doctor Sterling, también, se mantuvo leal, y sus visitas ocasionales eran un consuelo, sus conversaciones oscilaban entre la salud y la filosofía, y Marta reflexionaba a menudo en que, aunque la sangre la traicionó, aliados inesperados habían dado un paso al frente para convertirse en familia en sentidos más profundos. Los nombres de Benjamin y Eleanor rara vez cruzaban sus labios, y cuando lo hacían era con calma firme más que con rabia, porque aprendió que cargar con odio era otra forma de cautiverio, y no pensaba volver a encadenarse. Olivia, aún joven, acabó por escribirle una carta desde el programa de rehabilitación al que había sido enviada, disculpándose con palabras vacilantes, afirmando que había sido influida y cegada por la codicia. Marta la leyó 2 veces y la guardó, ni perdonando ni condenando, decidiendo que solo el tiempo diría si el arrepentimiento de la muchacha era real. En tardes silenciosas, cuando el sol se derretía en el horizonte y la casa se acomodaba con sus crujidos familiares, Marta se sentaba en su sillón preferido con una manta sobre el regazo y reflexionaba sobre el viaje extraño y doloroso que la había traído hasta allí. Pensaba en el instante en que la nota de Sterling rozó su mano, el terror de oír a su familia reírse a su costa, la claridad helada de hacer una maleta en plena noche, el miedo martillante al escuchar grabaciones de amenazas, el alivio de la verdad en el tribunal y la lenta transformación de su dolor en propósito. Comprendió entonces que la supervivencia no es el final de la historia sino el comienzo de otra, una donde las cicatrices sirven de mapas que señalan dónde acecha el peligro y dónde se halló la fortaleza. Sonriendo levemente, susurró a la habitación vacía, creyeron que era impotente, pero nunca lo fui. Estaba esperando. Y con eso cerró su cuaderno por última vez, colocándolo en el estante entre otros libros, ya no una necesidad diaria sino un registro de triunfo. Al sonar suavemente el reloj y profundizar la noche, Marta sintió la paz posarse sobre ella como un chal, no la paz del olvido sino la de haberlo afrontado todo y seguir siendo ella misma. La batalla había terminado, la dignidad era suya, y el futuro, aunque más corto que su pasado, le pertenecía por completo, intocable, intacto y libre. Los años que siguieron transcurrieron con más suavidad, llevando a Marta a una estación de la vida que había temido que le arrebataran, y aunque el recuerdo de la traición nunca desapareció del todo, ya no dictaba sus días, convirtiéndose en una cicatriz que reconocía pero no dejaba supurar. Cada mañana despertaba con la luz suave filtrándose por las cortinas, preparaba su té con manos firmes y caminaba por una casa que estuvo a punto de serle robada pero que ahora se erguía como prueba de su resistencia, cada pared y ventana susurrándole, «¿Sigues aquí?». Por fin viajó, no con grandes lujos sino con alegría serena, visitando pueblos costeros que su esposo había soñado, escribiéndose postales que sonaban a cartas de libertad, cada una guardada en el diario que la sostuvo durante la tormenta.
Mantuvo el contacto con las comunidades que una vez se acercaron a ella, compartiendo su historia cuando se lo pedían, observando con orgullo cómo se discutían nuevas leyes y programas de concientización en su ciudad bajo la influencia de su caso, sabiendo que su sufrimiento había allanado caminos más seguros para otros. Envejeció más, su cuerpo se ralentizó, pero su espíritu nunca se apagó, y por las noches se sentaba junto al fuego, leyendo libros en voz alta incluso cuando no había nadie más, el sonido de su propia voz recordándole que no había sido silenciada. De vez en cuando llegaban cartas de Olivia, algunas más largas, otras más breves, cada una con disculpas y noticias de sus esfuerzos por reconstruir su vida. Marta respondió solo una vez, escribiendo palabras cuidadosamente elegidas: el cambio es posible, pero se demuestra viviendo, no prometiendo. Si caminas la senda del respeto, quizá algún día encuentres perdón, pero por ahora, yo vivo en paz. Selló el sobre sin rabia, dejándolo como un límite entre heridas del pasado y esperanza futura. Benjamin y Eleanor permanecieron ausentes de su mundo, sus nombres reducidos a notas a pie de página en expedientes legales, sus voces desvaneciéndose en silencio, y aunque Marta a veces se preguntó si alguna vez podría perdonarlos, aceptó que el perdón no es una obligación sino una elección que quizá nunca haga, y eso era suficiente. En su soledad no estaba sola, porque había llenado sus días de sentido, cuidando su jardín, orientando a vecinos jóvenes, ofreciendo trabajo voluntario en el centro comunitario y brindando apoyo quieto a otros que navegaban sombras similares. La vida no fue lo que imaginó, pero seguía siendo suya, y ese dominio era la victoria que más atesoraba. En el aniversario de la muerte de su esposo, se paró junto a su tumba con flores frescas, apoyó la mano en la piedra y susurró: nos mantuve a salvo. Me mantuve a salvo. Ellos no ganaron. En el silencio del cementerio el viento se levantó, llevándose sus palabras, y sintió asentarse una calma honda en su pecho. Esa noche, de vuelta en casa, abrió su cuaderno por última vez y escribió la entrada final, su letra más lenta pero firme: mi historia empezó con una advertencia, atravesó la traición y terminó en la verdad. Trataron de silenciarme, pero mi voz se hizo escudo. Trataron de quitarme la dignidad, pero la dignidad es lo que ahora dejo. Esta casa, esta vida, esta paz, son mías, y nadie puede arrebatármelas. Cerró el cuaderno, lo colocó con cuidado en el estante y se recostó, mirando el brillo del fuego bailar en las paredes. Por primera vez en décadas no sintió necesidad de planear, de defenderse, de temer. Su camino había concluido con fortaleza, y se permitió una sonrisa suave, de esas que nacen no solo del triunfo, sino de la supervivencia, la resistencia y la gracia silenciosa. El capítulo estaba cerrado, la historia completa, y Marta Caldwell, antes subestimada, antes traicionada, era por fin libre.